escribir completo al problema por una cuestión de, digamos, de tiempo. Supongamos que nosotros tenemos, nos dicen que el peso en la Tierra, pongamos que mi peso en la Tierra es de 735 newtons. Este es mi peso en la Tierra. Y supongamos que yo les pregunto, ¿cuánto pesaría yo en la Luna? ¿Está bien? Entonces, la situación planteada es, mi peso en la Tierra es 735 newtons, ¿cuál sería mi peso en la Luna? De acuerdo a lo que nosotros sabemos del peso, primero vamos a ver la parte teórica, capaz que eso te ayuda a entender. Según lo que nosotros vimos de peso, el peso es una magnitud derivada. ¿Qué significa que sea derivada? Que depende de otras magnitudes para ser formada. Bien, significa que depende de otras magnitudes. Dicho de otra manera, también podemos decir que el peso no es algo independiente. Si está dependiendo de otras cosas, es algo que no es independiente. Al no ser independiente, a ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de independencia, independencia es tenerla, digamos, para nosotros, digamos, seres humanos, independencia sería tener la capacidad de poder hacer absolutamente todo solos. ¿Sí? Eso significa también vivir solos porque nos mantenemos solos. ¿Ustedes son personas independientes en todo sentido? No. No, No. ¿por qué? Porque todavía Porque dependemos de dependen nuestro. de que la familia aporte plata para que ustedes, por ejemplo, vayan al colegio, puedan comer, le falta edad para ser independiente porque todavía no son mayores de edad, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas de las cuales depende nuestra independencia total. Al peso le pasa lo mismo, ¿sí? Hay ciertos parámetros que le generan dependencia. Y esa dependencia del peso está dada por dos cosas. Por la masa del objeto y por la gravedad. Ahora, la gravedad sigue siendo una magnitud derivada. ¿Alguien me puede decir por qué la gravedad es una magnitud derivada? Porque no hay la misma gravedad en la Tierra que en la Luna. Bien, porque ¿Cambia? depende del planeta en donde está, ¿sí? No es lo mismo la gravedad en la Tierra que la gravedad en la Luna. En este caso, la gravedad tiene una dependencia también en función de la constitución del planeta, o sea, la gravedad de la Tierra y la gravedad de la Luna son diferentes, más allá de la masa de la Tierra y de la Luna, más allá del tamaño de la Tierra y de la Luna, son diferentes las gravedades por una cuestión de composición interna del núcleo. ¿Sí? La composición interna del núcleo también es la que ayuda a generar esa gravedad. ¿Sí? Entonces, la gravedad es una magnitud también derivada. Por lo tanto, va a depender del planeta en donde yo esté, tener gravedades diferentes. Por eso es que la gravedad en la Tierra y la gravedad de la Luna son diferentes. Esta es 9,8 y esta es 1,62 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Son diferentes porque son magnitudes derivadas. En cambio, ¿qué pasa con la masa? Es la misma. Siempre es la misma.
Es fundamental. Siempre es la Es una misma, magnitud fundamental. porque la masa es una magnitud fundamental. Llevada a los términos que estábamos hablando hace un ratito, la masa es una magnitud que es 100% independiente. ¿Sí? No depende absolutamente de nada, no depende del lugar donde está, no depende de la altura a la que se encuentra, no depende del material del que estamos hablando, no depende de nada. Es 100% independiente porque lo que mide es una cantidad de materia. Entonces, no importa qué materia es, la cantidad va a ser siempre la misma. No importa en dónde estoy, porque la cantidad de materia va a seguir siendo siempre la misma. ¿Sí? No importa la altura a la que esté, porque esta calculadora tiene la misma cantidad de materia a esta altura que si me la llevo en un avión. ¿Está bien? Entonces la masa es 100% independiente. Si es independiente, fíjense que la masa es la misma acá. Bueno, tengo poquito espacio. Que acá en el medio de la nada y que acá en la luna. Porque al no depender de nadie, esté donde esté, la masa sigue siendo la misma. ¿Está bien? Entonces la masa es el parámetro o es la magnitud que yo puedo trasladar de un lado al otro. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de ver que si yo estoy acá en la Tierra y yo estoy acá en la Luna, el peso en la Tierra es uno, el peso en la Luna es otro. La gravedad en la Tierra es una, la gravedad en la Luna es otra. Por eso es que yo le pongo abajo la letrita. En cambio, la masa es la misma acá que acá. Por eso es que a la masa no le pongo subíndice para simbolizar ni que está en la Luna ni que está en la Tierra, porque la masa va a ser siempre la misma. ¿Estamos bien hasta ahí? Quien me había preguntado del problema, ¿va más claro? Sí, profe. Bien. Entonces, si la masa es independiente, la masa es la que yo puedo trasladar de un lado al otro. Entonces, este problema tiene que ir sí o sí en dos pasos. Primer paso, encontrar la masa. Y en el segundo paso, ir al otro planeta y calcular el peso. Ahora, ¿cuál es el error más común que cometen? El error más común que cometen es decir, agarro el peso en la Tierra, lo divido por la gravedad de la Luna y ya está. A ver, no mezclemos una cosa con la otra. ¿Sí? Yo no puedo usar el peso en la Tierra por un lado con la gravedad de la Luna, porque son dos planetas totalmente diferentes. Entonces yo tengo la obligación de separar los términos y hacer el trabajo en la Tierra por un lado y el trabajo en la Luna por el otro. ¿Sí? Es como que yo pretenda esconder un cofre. Yo no voy a cavar en la Tierra para que el cofre quede escondido en la Luna. Si yo cavo en la Tierra, el cofre se queda en la Tierra. Y si yo cavo en la Luna, el cofre se queda en la Luna. ¿Estamos? Lo mismo pasa acá. Si yo estoy trabajando en la Tierra, no puedo mezclar cosas de la Tierra con cosas de la Luna. ¿Sí? Entonces, estando en la Tierra y usando como base la gravedad de la Tierra y el peso de la Tierra, yo voy a encontrar la masa, que es lo que puedo trasladar de un lado al otro. ¿Está bien? Entonces yo acá voy a decir, bueno, si mi fórmula dice que peso es masa por gravedad,
acá voy a trabajar con el peso de la Tierra y con la gravedad de la Tierra. ¿Sí? No puedo poner una de la Tierra y la otra de la Luna. ¿Sí? Pongo las dos de la Tierra. Y digo, bueno, si yo divido el peso en la Tierra sobre la gravedad de la Tierra, me da la masa, que es lo único 100% independiente. ¿Está bien? Entonces yo divido los 735 newton, dividido los 9,8 metros sobre segundo cuadrado, me da 75, y acuérdense que la unidad, al ser masa, es kilogramo. ¿Está bien? Recién ahí obtuve algo que es independiente totalmente. Eso es lo único que yo puedo subir a mi cohete y llevármelo a la Luna. ¿Está bien? Entonces, esta masa la traigo acá como dato. ¿Y qué otro dato tengo acá? También La gravedad. Gravedad, pero no es cualquiera, es la de la Luna. Entonces, eso me va a permitir decir, bueno, calculo el peso. ¿Qué peso? El de la Luna, que va a ser la masa por la gravedad de la Luna. No traje nada de la Tierra salvo la masa, que es invariante. El peso que yo uso o que yo calculo es el de la Luna y la gravedad es la de la Luna. Entonces acá yo voy a decir, peso en la Luna es masa por la gravedad de la Luna. Entonces voy a hacer 75 por 1,62. 121,5 me da. Gracias. Newton. ¿Está bien? Y ese es el peso en la Luna. ¿Milagro ahora queda más entendido? Sí, profe. Me alegro mucho. ¿Sí? Muchas Eso gracias. significa que yo puedo decir que no estoy gordita, ¿sí? Sino que me equivoqué de planeta y me tengo que ir a vivir a la Luna y voy a estar más flaquita, porque voy a pesar menos. La respuesta, o sea, en realidad lo que nosotros necesitamos es responderle a Connie esto de si efectivamente las fuerzas de acción y reacción son simultáneas o no, si es que aparecen en el mismo momento o no. Entonces ahí entran en juego los simuladores, y nosotros habíamos dicho, uno de ustedes recién, antes que se corte, estaba diciendo que un simulador es algo que recrea una situación en particular, ¿sí? Con la era de la tecnología, en muchos casos, y sobre todo para educación y para lo que es física, química, o sea, para todas las ciencias naturales, se crearon programas que simulan o recrean cosas que pasan en la realidad. ¿Sí? Hay simuladores de volcanes, hay simuladores de terremotos, hay simuladores climáticos para ver qué es lo que va a pasar. De hecho, nuestro pronóstico climático sale un 90%, no de la suposición de una persona, sino de un programa de computadora en donde se ponen todos los datos. Cuál es el viento que hay en ese momento, la dirección del viento en ese momento, la temperatura de ese momento, y hace un pronóstico a futuro, ¿sí? Entonces, a ver, en pantalla ustedes deben estar viendo dos manos y dos aparatitos que dicen 10 newton. Este es un simulador efectivamente de la tercera ley de Newton. Entonces es un simulador que me va a mostrar si las fuerzas aparecen en el mismo instante, y es un simulador que me va a mostrar si ambas fuerzas miden lo mismo, si tienen la misma dirección y si tienen el mismo sentido.
Hay algunos simuladores que necesitan trabajar con fórmulas. Este en particular no, este es netamente visual. ¿Sí? Entonces, ¿qué son esos aparatitos que dicen 10 newton ahí adentro? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Esos aparatitos reciben el nombre de dinamómetros. Un dinamómetro es un aparatito que tiene un principio parecido al de la balanza, pero la escala de medición, en lugar de medir masa, mide fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué digo que tiene un principio similar al de la balanza? Porque las balanzas más simples funcionaban las primeras balanzas funcionaban con una especie de resorte y con una escala. Entonces uno ponía las cosas en un platillo de la balanza y en función de cómo se estiraba el resorte, teníamos la escala para medir cuánta masa tenían. Ese principio es el que se usa para el dinamómetro. Nada más que la escala está pasada a peso o a fuerza, entonces me permite medir las fuerzas. ¿Sí? Entonces, la tercera ley de Newton, ¿qué decía? Que cuando yo aplico una fuerza de acción, aparece una reacción que tiene la misma dirección y el mismo sentido. Las preguntas que nos hacemos nosotros suelen ser, punto 1, ¿se aplican sobre el mismo objeto? ¿Y cuál es la respuesta a esa? ¿Se aplican sobre el mismo objeto? No. 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 De hecho, por algo hay dos manos. La fuerza que haga la mano que tiene las uñas pintadas de rosa va a hacer una acción sobre la mano esta, y la reacción va a ser de esta mano que tiene el botón celeste sobre la mano que tiene el botón rojo. Y la cosa es, que ahí viene la pregunta de Constanza, ¿aparecen simultáneamente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Aparecen en el mismo momento? A ver, si aparecen en el mismo momento, los simuladores son para que jueguen también, ¿no? Entonces, si aparecen en el mismo momento, cuando yo estire o mueva la mano rosa, la mano celeste se tiene que mover automáticamente. Y el dinamómetro de la mano celeste se tiene que mover automáticamente. Si no son simultáneas, ustedes van a ver un espacio de tiempo entre lo que yo hago con una mano y el efecto sobre el azul. Entonces, a ver, yo voy a tomar la mano blanca, la mano rosada, perdón, y voy a estirar. El efecto sobre la mano celeste y el dinamómetro celeste, ¿se mueve a la par que el rosa? Sí, Sí. ¿Eso qué significa? Que el hecho es simultáneo. que son simultáneos. Connie, estabas con la mano como pensando. A ver. Sí, profe, es que estaba pensando y sí, ya me saqué la duda, era por eso. Bien. Y en segundo lugar, por si tienen alguna duda. Fíjense que cuando yo muevo la mano rosada, es la acción. ¿Qué pasa? O sea, no solo es simultáneo, sino que automáticamente sale el movimiento del dinamómetro azul. Eso significa que la acción se produce desde el rosa hacia el azul y la reacción viene del azul hacia el rosa. O sea que acción y reacción no se hacen sobre el mismo cuerpo, sino que actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Sí? En tercer lugar, miden lo mismo. Fíjense que al principio eran de 10 newton los dos. ¿Sí? Era como el cero de los dinamómetros. Cuando yo tiro del rosado, el mismo número que aparece en el rosado aparece en el azul. Eso significa que la intensidad de la fuerza que yo hago con el rosado es exactamente la misma que la intensidad de la reacción del azul. ¿Está bien?
¿sí? Sí. Entonces ahí ya tenemos comprobadas tres cosas. Son simultáneas, actúan sobre cuerpos diferentes y tienen exactamente la misma intensidad. Y tienen, perdón, cuatro cosas. Y acabamos de comprobar que tienen sentidos diferentes. ¿Sí? Porque una está tirando para, fíjense que si yo tiro de la rosa, estoy tirando hacia la izquierda de lo que veo. Y si yo tiro del azul, voy a tirar hacia la derecha. Por lo tanto, tienen distintos sentidos. Y ahí yo estoy, entre comillas, viendo que la dirección es la misma porque las dos están en horizontal. ¿Qué pasa si yo muevo para arriba la mano en azul? Fíjense que los dinamómetros siguen exactamente en la misma línea. No es que quedó así ahora, siguen estando así en horizontal, siguen estando sobre la misma línea. Y si yo bajo, siguen estando sobre la misma línea. De hecho, hasta si los pongo en vertical, bueno, trato, pero no entran en pantalla, si los pusiera en vertical se mantienen. Entonces, fíjense que la línea de acción, perdón, aparece dos veces la palabra acción, pero la línea a través de la que se mueven la acción y la reacción, tiene siempre la misma inclinación. Eso significa que las direcciones son la misma. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo este simulador, que es un jueguito, que yo lo único que hago es mover con el mouse, me permite a mí comprobar cuatro cosas diferentes, que aparecen en el mismo momento, porque los dos dinamómetros se mueven instantáneamente. Que tienen la misma intensidad, porque los dos dinamómetros marcan lo mismo. Que tienen la misma dirección, porque la línea por la cual se mueven es la misma para los dos dinamómetros. ¿Está bien? Y que tienen diferentes sentidos, porque uno se mueve hacia la derecha y el otro se mueve hacia la izquierda. Y es un simple jueguito en donde yo puedo mirar las cosas, ¿sí? Entonces, estos son los simuladores que ustedes tienen para jugar y para verificar, ¿sí? Otro de los que tienen, por ejemplo, primero vamos a ver, ¿hay alguna otra duda? Connie, ¿solucionada tu duda? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, Sí. quería preguntarle, cuando necesitamos expresar en dinas, Sí. y primero está en newtons, ¿es mejor pasarlo a dinas cuando ya esté el resultado o empezar desde el principio? En realidad es exactamente lo mismo. En ambos casos te va a dar el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? O sea, es lo mismo hacerlo al principio y obtener el resultado directamente en dinas que esperar a tener el resultado y después expresarlo en dinas. ¿Cuál es la diferencia? Un cero menos en uno de los resultados. No, eso es un error de cálculo o a ver, ¿cuál es el que te da un 0 de menos? Lo veamos. El punto 6 del práctico 14. Bien, punto 6 del práctico 14. ¿Te animas a leerlo? Bueno, en un planeta lejano con gravedad que es igual a 14 metros por segundo Sí. cuadrado, un cuerpo determinado pesa, allí 700 newton. ¿Cuál sería el peso en la Tierra? Expresar en dinas. ¿Y la gravedad era 14 o 15? 14. 14. Le vamos a poner X porque no tengo idea de qué planeta se trata. Y me piden el peso en la Tierra, que si bien no me dan el otro dato, yo sé que la gravedad de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Fíjense que es un problema como el que planteamos hace un rato sobre el peso, ¿sí? O sea que lo vamos a resolver directamente.
Con estos datos yo voy a poder sacar la masa. La masa es el peso en el planeta X sobre la gravedad en el planeta X. Y me va a quedar que la masa es 700 dividido 14, que es 50 kilogramos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Me vengo acá y yo voy a decir el peso en la Tierra son esos 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso en la Tierra... 490. Perfecto, 490 newton. Yo sé que un newton equivale a 100.000 dinas. ¿Está bien? Eso significa que yo a los newton que tengo, si los multiplico por 100.000, me va a dar el peso en dinas. ¿Sí? Si yo multiplico esto por 100.000, me da 490000000 dinas. Eso significa que si yo primero resuelvo y después paso a dinas, el resultado me da que el peso en la Tierra es 49 millones de dinas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, que si no me equivoco era la vocecita de Luciano, ¿estoy equivocada o no? ¿Sí? Bien. No, profe. La pregunta de Luciano es, si yo puedo primero convertir a sistema CGS y después ya obtener el resultado directamente del peso en dinas. Para hacer eso, ¿qué tendría que hacer? Es más largo. Tengo que convertir el peso en el planeta X. Eso significa que yo a 700 los voy a tener que multiplicar por 100.000 y me va a dar 70 millones de dinas. ¿Sí? Voy a tener que convertir la gravedad del planeta X a centímetros sobre segundo cuadrado. O sea que esos 14 metros sobre segundo cuadrado los voy a tener que convertir a centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Cuántos factores de conversión necesito? Hola, ¿cuántos factores de conversión necesito? Uno solito. ¿Por qué? Porque la gravedad para el sistema CGS está en centímetros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, lo único que yo tengo que pasar son los metros a centímetros. Entonces voy a decir 100 centímetros me hacen 1 metro. ¿Está bien? Los metros se van y esto me queda 1400 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Verán por qué encontramos en Newton y después pasamos a Dina, ¿no? Porque esta forma es, si bien correcta, como más rebuscada y más larga, ¿sí? Entonces, ahora estoy en condiciones de encontrar mi masa. ¿Cómo? Haciendo mi peso en dinas sobre mi gravedad en centímetros sobre segundo cuadrado. Que me va a dar 50.000, ¿qué unidad? Gramos. Gramos, bien. ¿Está bien? Porque tiene que ser unidad en el sistema CGS. Esa masa en gramos es la que yo voy a pasar para acá.
¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero ahora ya me fui del planeta X, ya viajé por el universo y ya volví a la Tierra. ¿Qué pasa? Mi gravedad en la Tierra está en sistema internacional o en sistema MKS. Lo tengo que pasar ¿a cuál? Al sistema CG. Perfecto, al sistema CG. Y de nuevo voy a tener que usar la conversión y decir 100 centímetros me hacen 1 metro. Los metros se van y me quedan 980 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces ya estoy en condiciones de encontrar mi peso en la Tierra, que va a ser mi masa por mi gravedad. La unidad ahora, al tener gramo, centímetro y segundo cuadrado, va a ser DINA. Que pueden escribirla con Y o con I latina, da igual. Y multiplico los 50.000 por los 980 y me da 4,9 y 6 ceros. Lo mismo que acá. O sea que en realidad es exactamente lo mismo convertir primero y después directamente encontrar el peso en dinas, o encontrar el peso en newton y después convertirlo a dinas. Ya encontré el problema. ¿Te habías olvidado de copiar algún cero en algún lado? No, puse un 0 de más al convertir la gravedad de la Tierra a Ah, está bien, han centímetros. puesto acá, y te has olvidado de la coma, entonces han puesto 9.800.